Dicho lo cual, para no dar revueltas, tratamos de que fuera de chile, de dulce y de manteca. Y creo que esa parte sí la logramos. Y de chile, de dulce y de manteca es precisamente el entendimiento del México que hemos sido y que somos y lo que se ve en la perspectiva. Don Luis H. Álvarez, Manuel Bartlett, Roger Bartra, Manuel Camacho Solís, Cuauhtémoc Cárdenas, Jorge Carpizo, Jorge Castañeda, Santiago Krill, Juan Ramón de la Fuente, Miguel de la Madrid, Denise Dresser, Manuel Espino, Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Carlos Fuentes, Miguel Ángel Granados Chapa, Rosario Ibarra, Enrique Krause, Francisco Labastida, Andrés Manuel López Obrador, Alonso Lucambio, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Porfirio Muñoz Ledo, Luis Carlos Ugalde, José Woldenberg. Son las voces que están aquí, son los que dieron sus perspectivas de estos asuntos. Dos de ellos no podrán contar más en este momento. Carlos Monsiváis, lamentablemente fallecido, una inteligencia notable y queridísima que, como sabemos, falleció. Diego Fernández de Ceballos, en un ya muy prolongado secuestro, en algo que nos describe el país que somos. Un secuestro de un ex candidato presidencial, de un ex senador de la República, que sigue en esta condición precisamente como todos sabemos. Déjenme leer y compartir con ustedes este texto. México ha vivido un largo y lento proceso de transición a la democracia. El panorama que hoy enfrentamos, los nuevos fenómenos de poder, la degradación de la vida pública nacional y las muchas interrogantes que surgen sobre el resultado de esta transición han sido el estímulo fundamental para la realización de este libro. En las páginas siguientes, el lector encontrará un conjunto de extensas entrevistas con hombres y mujeres protagonistas, cada quien a su manera y desde las más diversas perspectivas de las historias de poder que han marcado el derrotero político y social de los últimos años en nuestro país. Están aquí sus miradas y sus talantes, capturados por la lente de Ricardo Trabulsi, quedan retratados para que vivan y perduren a través de la fotografía, cada quien con su humanidad y sus contradicciones. Son rostros que reflejan los anhelos, los logros y las frustraciones de quienes han vivido y observado desde las más distintas trincheras lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer en los últimos años por la democracia en México. Con una fuerte y reveladora carga anecdótica de quienes han vivido desde el poder público y político estos acontecimientos, en este libro también se escucha el análisis y la reflexión desde las voces más importantes e influyentes de la vida intelectual, cultural y académica nacional que han observado y a veces participado desde primera fila en estos acontecimientos. La relación de hechos va acompañada así de una revisión crítica y puntual del estado de las cosas en la vida política y social. El recorrido parte de un conjunto de interrogantes básicas. ¿Logró México transitar de un régimen autoritario vigente durante más de 7 décadas a una verdadera democracia? El régimen político que hoy impera representa cabalmente el sentir de las mayorías y se ejerce el poder desde la perspectiva del interés general. ¿La transición mexicana culminó? ¿Estamos aún en ella o a la luz de lo que hoy vivimos y la perspectiva que se vislumbra, tendríamos que decir abiertamente que la transición fracasó? No hay coincidencias plenas ante estas interrogantes y mucho menos una voz única. Para algunos, como decía, la democracia llegó y se instaló entre nosotros y lo que se vive son nuevos desafíos. Para otros, el proceso se frustró y lo que hoy domina son intereses particulares y una representación fallida de la soberanía popular. No hay aquí democracia y lo que hoy se vive es una simulación. Otras interpretaciones reflejan una democracia endeble y con síntomas de regresión. En estas conversaciones también queda sentada una preocupación central: la presencia de los poderes fácticos que han rebasado ya la línea de la tolerancia y hoy, sin mandato de por medio, influyen y determinan acciones
de quienes detentan la representación formal de la sociedad. La manera en que inciden en la vida pública del México de hoy la delincuencia organizada, los grupos de interés y los poderes mediáticos es sin duda una de las preocupaciones principales para quienes se preguntan dónde quedó la transición. ¿El próximo presidente de México será un presidente narco? ¿Tenemos a un presidente en ciernes cuya candidatura inevitable se está construyendo ya desde la televisión? ¿Cuántos intereses particulares identificados o identificables se colocan por encima del interés de todos nosotros, por encima del interés general, y están instalados como nunca en los centros de decisión? Para elaborar este libro se propuso a los entrevistados un punto de arranque para hablar de la transición, las elecciones de 1988. Las elecciones de 1988 como el momento de quiebre a partir del cual irrumpieron una fuerza organizada de la izquierda mexicana y las fuerzas disidentes del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Dicho proceso electoral, acusado de fraudulento, se planteó como el inicio de la etapa caracterizada por sucesivas reformas electorales y negociaciones políticas que desembocaron años más tarde en la alternancia presidencial. Muchos de los entrevistados coincidieron en ubicar dicha fecha como punto de arranque de un fenómeno transicional. Otros lo identificaron en 1968, otros nos dijeron en el 88 no arrancó la transición, arrancó en el 68. Y sabíamos y lo sabemos que no nos íbamos a poner de acuerdo. Es parte del debate. ¿Dónde empieza un proceso transicional? Póngale cada quien la fecha que quiera. Para efectos de organizar un trabajo editorial había que empezar por algún lado y pensamos que 1988 era un punto de quiebre con suficiente fuerza y potencial para explicar estos años que han transcurrido. También se habló de hitos como la resistencia civil pacífica que reivindicaba el triunfo de Francisco Barrio en 1986. Hubo quien dijo, ahí debemos tener el gran laboratorio del proceso transicional. También cabe referirse a la transición desde ahí. O el sismo de 1985 que marcó sin la menor duda una parte fundamental de la sociedad mexicana. Fechas posibles para hablar de un inicio o de un punto de arranque para analizar la transición mexicana. Para efectos prácticos, como digo, cualquiera. Para efectos prácticos, cualquiera de estos criterios es válido para este ejercicio de revisión. Las entrevistas recorren esas fechas y otras con los acontecimientos claves que han determinado ese tramo de la historia nacional. Aquí están 1988, 1994, 1997, 2000, 2006, 2009 y las otras referencias históricas que ustedes podrán ver en las páginas. Entre otros sucesos se contempla la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la irrupción zapatista en el sureste mexicano, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en las elecciones de 1997 y el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como el primer jefe de gobierno electo en la capital de la República en el Distrito Federal. Tampoco se pueden dejar de lado las sucesivas reformas que dotaron de autonomía a los órganos electorales, misma que hoy está en entredicho, y que permitieron la alternancia político-electoral en municipios, en congresos y gubernaturas durante por lo menos 3 lustros antes del arribo al poder de Vicente Fox Quesada, primer presidente surgido de las filas de la oposición. Asimismo, se examinan hechos políticos que no solo marcaron a candidatos, partidos o autoridades electorales, sino que trastocaron de manera grave el ánimo social, trastocaron el alma social y desataron procesos de polarización entre